Bendito sea el Rey de Reyes y Señor de Señores Jesucristo. A Él la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué tal, queridos hermanos amigos? Al Padre Pedro Núñez. Bienvenidos a este su programa Conozca Primero su Fe Católica. Hoy, como de costumbre, tenemos un programa en que vamos a estar respondiendo muchas de sus preguntas y vamos a hablar un poquito sobre una persona que Dios utilizó para cambiar el mundo, no solamente de aquel entonces, pero nuestro mundo también. Si realmente prestamos atención a su estilo de vida. Lástima que el tiempo está limitado, vamos a hablar un poquitito nada más, pero ustedes pueden seguir aprendiendo de él, de su vida, en tantos medios diferentes que hay sobre la vida de San Francisco de Asís. Pero en este momento, hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, hacemos un alto en nuestro acelerado caminar diario, nos ponemos en la presencia del Señor, nuestro Dios y Salvador Jesucristo, hermano, hermana. Vamos a orar. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre amantísimo, Padre bueno, Padre misericordioso. Nunca es tarde, Señor, para comenzar de nuevo. Sí. Nunca es tarde para hacer las cosas bien hechas, Señor. ¿Cuántos de nosotros podemos decir, viví una vida al margen de tu voluntad, Señor? Hice cosas que no debía haber hecho. Pero en mi inmadurez cometí pecados y aún cometo, Señor, pecados, pero trato cada día más con tu fuerza y poder de que sean menos, Señor, de que sean menos nocivos también, Señor, y de que mi vida pueda complacerte a ti, Señor, que mi vida te dé gozo, Señor, que te sientas feliz con lo que soy, Señor, con lo que quiero ser. Y yo sé, Señor, que estoy hablando en términos humanos sobre ti, porque tú eres feliz en ti mismo, Señor. Pero qué hermoso el pensar que en alguna forma yo te puedo hacer un poquito feliz. Que en alguna forma, Señor, a través de mi vida vivida para ti, tú te puedas sentir complacido con lo que yo soy, pero sobre todo con la fuerza que tú me das para ser lo que soy. Yo te pido, Señor, por cada uno de mis hermanos que está escuchando estas palabras, yo te pido una bendición súper grande para ellos, oh Dios. Yo te pido, Señor, que llenes sus corazones de tu santo poder, de tu santa vida, que llenes, oh Dios, sus voluntades y la mía también, de la unción de tu Espíritu Santo. Que querramos por encima de todo, mi Dios, dejar de ser cristianos buenos para convertirnos, mi Dios, en cristianos santos. Imitando a ese joven que murió a una temprana edad, pero murió como si hubiera sido un anciano de miles de años, porque hizo tanto en tu nombre, Señor. Pudo levantar tu iglesia que se estaba cayendo, Señor. Pudo reconstruir, mi Dios, no la iglesia de San Damián, aquella pequeñita iglesia en Asís, pero tu iglesia universal, mi Dios. La iglesia que por amor diste tu vida en una cruz en el Calvario. La iglesia, Señor, que tú acogiste, porque es tu iglesia, para que fuera santa, inmaculada, limpia, sin manchas y sin arrugas, para que fuera esa iglesia faro que ilumine al mundo, Señor, para que el mundo tenga de ti vida y salvación eterna. Que podamos sentir ese amor por tu iglesia como lo sintió Francisco. Y que podamos, oh Dios, sobre todo sentir ese amor hacia ti, que hizo que Francisco optara por la santidad en todo el sentido de la palabra. Sirviéndote a ti, mi Dios, en los más pequeños, en los más necesitados y en los más carentes de lo más indispensable para poder sobrevivir. Bendícenos, oh Dios. Danos el corazón de tu Hijo Francisco,
Que podamos amarte a ti por encima de todo, Señor, y amándote a ti, podamos amar a nuestros hermanos incondicionalmente, como Él bien lo hizo. Que aprendiendo de nuestros santos en la iglesia, es decir, de esos hombres y mujeres, jóvenes y niños que han sido héroes en la cristiandad, que nosotros siguiendo sus pasos, imitándolos a ellos, podamos al fin y al cabo imitarte a ti, Jesús, que eres nuestro Maestro, nuestro Dios y nuestro Señor. A ti la gloria, a ti la honra, por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén. Doy gracias a Dios por alguien de Nebraska, no puedo ver ahora sí, Ignacia de Nebraska, que pide por sus 3 hijos, por Luis, Miguel, por Leslie y Yamil, y también por ella que desea servir al Señor y se encuentra en proceso de separación de su esposo Silverio. Pues que el Señor bendiga a toda tu familia, bendiga tu relación con Silverio, y si es la santa voluntad de Dios que así es, y tu voluntad y la voluntad del que ustedes puedan reconciliarse y buscar las formas de unirse, pero de verdad cimentados en Cristo Jesús, en esa roca de la cual nadie se cae, porque si estamos cimentados en Jesucristo, tenemos poder y victoria. Consuelo de California pide por Francisco, quien tiene 26 años y está en drogas, que el Señor mande legiones de ángeles alrededor de él para que le ayude a dejar ese vicio y pueda realmente vivir una vida digna según la voluntad de Dios. Anónimo pide por la familia López y la familia Canela, que Dios les bendiga a todos en abundancia, y también la familia Sánchez Guerrero de Chihuahua, México. Pedimos por ellos, que Dios los bendiga. Felicitan al Padre por su programa y piden oración por todos ellos. Con todo gusto, Dios les bendiga hoy y siempre. Quiero pedir por un amigo que se llama Felipe, que en estos momentos pues está en una situación muy precaria. Su familia está separada de él por cuestiones legales. Que el Señor les bendiga a todos y que puedan pronto experimentar esa unificación de toda la familia en Cristo Jesús nuestro Señor. Así sea. Ana de Bronx, New Jersey, pide al Padre por el consejo que le dio, que Dios lo bendiga y le ayude ante todo, dándole salud y sabiduría día a día. Muchísimas gracias, que Dios te bendiga a ti también abundancia. Y Lisandro de Guatemala está muy agradecido con Dios y con el Padre por sus enseñanzas que da a través del programa de WTN. Él vive en una aldea de Guatemala y desde ahí lo escucha y lo ve en la televisión. Muchísimas gracias, hijo, que Dios te bendiga. Y bueno, pues eso nos hace el corazón saltar de gozo. Rocío de New Jersey pide por David, quien está en drogas y tiene 23 años, que Dios los bendiga y los sane, y a todas las personas que están pues atadas a un vicio, que Dios por su infinita misericordia sane, restaure las vidas de todos ustedes. Y también pedimos por todos aquellos que solicitan oración a través de la página de Facebook de ese servidor, que Dios los bendiga y supla todas sus necesidades. Y les recordamos que los únicos medios oficiales en las redes sociales de este servidor, el Padre Pedro, son las siguientes. Página web de mensajes, mensaje1, Facebook sería facebook.com/P. Pedro Núñez. Además, ahora estamos en Twitter y también en Instagram. Para llegar a esas páginas, vayan a @Padre Pedro Núñez. @Padre Pedro Núñez. Y por favor tengan cuidado de perfiles falsos que piden dinero en nuestro nombre. Eso nunca lo vamos a hacer. Quiero pedir disculpas porque me acabo de morder la lengua. Yo no sé si el Señor me está diciendo, cállate y ya. O si es que por descuido, yo creo que es lo segundo, por descuido me mordí la lengua y bueno, tal vez no pueda hablar como quisiera, pero por favor, de nuevo pido disculpas. Hay un hombre que dijo, hazme instrumento de tu paz. Donde haya odio, lleve yo tu amor. Donde haya injuria, tu perdón, Señor. Donde haya duda, fe en ti. Donde haya duda, fe en ti. ¿Quién sería ese? Pues Francisco de Asís. Sí, el siervo de Dios. Ese hombre que por mucho tiempo, desde jovencito, fue desordenado, fue un parrandero, le encantaban las mujeres,
malgastaba el dinero de su papá. Fue una persona que sí ayudaba a muchos, él tenía un corazón muy bueno, ayudaba a muchas personas que estaban necesitadas y era muy generoso, pero con el dinero de su padre. Pero esa generosidad se convirtió poco a poco en una generosidad que era impulsada por el amor de Dios y no por sus propios deseos de lucir o de aparentar o de que la gente le diera palmaditas en la espalda. No, Francisco tuvo una experiencia muy poderosa en un año que estuvo preso en Perugia. Antes, en aquellos tiempos, pues diferentes ciudades feudales peleaban unas contra otras y Asís, en un tiempo, por allá por las Edades Medias, peleó contra Perugia y por supuesto pues Asís perdió la batalla. Y Francisco, que estaba peleando con el pueblo de Asís, pues fue encarcelado por un año, imagínense ustedes. En ese año aquel joven que era pues mujeriego, que era parrandero, que malgastaba el dinero de su padre, que era irresponsable, comienza a pensar, como que, ¿cuál es el propósito de mi vida? ¿Para qué estoy yo aquí? ¿Y qué quiero hacer con mi vida? ¿Quiero seguir en este rumbo, una vida sin sentido, una vida vacía, una vida sin propósito? ¿Un vivir de día en día hasta que me muera? ¿Ese es el propósito de mi vida? ¿Esa es la razón por la cual Dios me ha dado vida? Porque Francisco, aunque fuera lo que fuera, él creía en Dios. Como tantos católicos cristianos que dicen creer en Dios, pero no viven según la voluntad de Dios. Así le pasó a Francisco. Hasta ese momento en que él se encarcelado por todo ese periodo de tiempo. Y es en ese periodo de tiempo que el Señor utiliza para cambiar el corazón de Francisco. ¿Cómo Dios escribe recto con líneas torcidas? A veces pensamos que las cosas que Dios permite, como que, ¿por qué permite esto Dios? ¿Por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué si Dios es tan bueno, estoy sufriendo tanto? Y Dios tiene una razón, un propósito. Y era que Francisco de verdad comenzara a vivir su vida, pero en forma plena. En una forma mucho más maravillosa de lo que él jamás hubiera pensado e imaginado poder vivir la vida. Y cuando sale Francisco de la prisión, como que sale un hombre diferente al que entró un año atrás. Ya meditaba más. Y aunque era alegre y seguía siendo una persona jovial en todo el sentido de la palabra, pero como que ya más responsable. Pues él seguía gastando el dinero de su padre. Y entonces como que el deseo de servir a los pobres se incrementó en su vida. Y él pues con más frecuencia sacaba la mercancía de su padre, que era un mercader muy importante en Asís, y se la regalaba a la gente. Y el papá, don Pedro, pues se volvía loco con este hijo que hacía esas cosas, hasta sin contar con él. Y un día Francisco ve un leproso, así en las afueras de la ciudad de Asís. Y él se siente como que, repugnado viendo aquellas úlceras horribles que tenía aquel hombre en todo su cuerpo y pues el mal olor que despedía, porque la piel se estaba pudriendo. Y sale de la presencia de aquel hombre y se va, pero empieza a pensar que la forma para llegar a la santidad es venciendo los sentimientos y los deseos que no son de Dios. Porque Francisco comienza a desear ser santo. Y nos dice la historia que Francisco regresa, busca al leproso, lo encuentra y empieza a besar sus llagas y la lepra de todo su cuerpo. De ahí en adelante, él escucha una vez, un día que le dice el Señor en su corazón: restaura mi iglesia, que se está yendo a la ruina. Restaura mi iglesia. Hermanos, cada 500 años más o menos, hay un descenso en la iglesia de Jesucristo y tal parece como que esa iglesia, la iglesia, se va a derrumbar, se va a destruir. Pero hay una promesa de Dios que dice que los poderes del infierno jamás la podrán vencer. Y al principio Francisco pensaba que era la iglesia de San Damián que se estaba destruyendo, pero se da cuenta más adelante que no era la iglesia de San Damián, sino que era la iglesia de Jesucristo.
Y en el transcurso del tiempo, amigos de él comienzan a imitarlo a él, a acercarse a él, a vivir como él, una vida de pobreza, una vida de servicio a los demás, poniendo en práctica lo que el Señor dice en el Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versículo 40. Lo que hagas por el más pequeño, lo haces por mí. Finalmente recibe la aprobación del Papa para comenzar la orden franciscana, la cual se convierte en un medio de salvación para el mundo entero. Porque en el tiempo de la Reforma, la Iglesia estaba cada vez más en decadencia, pero son los franciscanos que realmente levantan la Iglesia de Jesucristo y la vuelven a llenar del esplendor de la presencia de Dios. ¡Qué hermoso! Dios es el Dios de las oportunidades, hermanos. Y muchas veces hemos pecado, sí. Nos hemos apartado de Dios, sí. Hemos hecho cosas indeseables, sí. Pero siempre hay un momento para comenzar de nuevo. Y tal vez para ti que me estás escuchando, para ti que me estás viendo, este es tu momento. Momento de gracia. Momento de dejar tu pasado, ese hombre viejo atrás, y comenzar a revestirte de Jesucristo para igual que Francisco. Comenzar una vida de amor y de servicio a Dios y al mundo entero, comenzando con tu propia casa. El teléfono para que nos llamen 205-271-2924. 205-271-2924. Esperamos sus llamadas. Vamos a una pequeña pausa, regresamos en cuestión de momentos. Así que, hermanas y hermanos, por favor no se vayan, quédense con nosotros. Bendito, alabado, glorificado sea el santo nombre de Dios. Señor, hazme instrumento de tu paz. Tenemos a Ingrid de Mico, dice, Mixo, Guatemala, en vía telefónica. Ingrid, ¿me escuchas? Claro que sí, padre, le escucho y tengo un corazón a 1000 por hora. ¿Cómo pronuncias el nombre de tu lugar de residencia? ¿Mixo? Le estoy llamando desde Misco, Guatemala, padre. Es un municipio de la ciudad de Guatemala. Ah, ya, qué bien. Pues bienvenida, Ingrid. Adelante, por favor. Muchas gracias, padre. Mire, como le digo al principio, mi corazón está a 1000 por hora. Le agradezco 1.000.000 de gracias por esta oportunidad que me da de platicar con usted sobre este tema y hacerle esta pregunta. Gracias, porque mi corazón se ha visto muy herido por ciertas cosas que me han pasado. Ajá. Mi pregunta es la siguiente, padre. Fíjese que yo fui casada en algún momento, me separé, mi esposo falleció y luego pues rehice mi vida. El problema es que con la persona que rehice mi vida es una persona separada también, divorciada únicamente por lo civil, pero casada por la iglesia, padre. ¿Cuál es el rol que debemos de jugar? ¿Cuál es el rol que debemos de jugar nosotros los divorciados en la iglesia después de que el Papa pide misericordia a los sacerdotes para que nos tomen en cuenta en sus actividades? Primera Padre, pregunta. Muchas gracias por permitirme estar con usted. Primera pregunta. Ingrid, pero no te vayas todavía. ¿Lo amas? Sí, padre. ¿De verdad? ¿Lo amas? Puedo decir de que cuando regresamos a la iglesia, sí. Cuando nos unimos nosotros, regresamos a la iglesia. Ajá. ¿Me entiende? Después de tener vidas tan desordenadas, ambos nos unimos y nos unimos con el afán de buscar juntos a Dios. Entonces, dos cosas. Primero que todo, el Papa ha dicho que no solamente tener misericordia por las personas que están divorciadas y vueltas a casar, por lo civil, por supuesto, no por la iglesia. Pero lo segundo que el Papa dice y que la iglesia afirma en su doctrina es que hay que buscar la nulidad del matrimonio de la persona que estaba casada por la iglesia. En este caso, tu esposo por lo civil. Si tú realmente lo amas, lo vas a apoyar y le vas a decir, mi querido esposo, vamos a hacer las cosas como Dios manda. Ya regresamos a la iglesia, primer paso, fabuloso. Ahora el segundo paso, que tú puedas conseguir la nulidad de tu matrimonio
Y si ustedes realmente pues se ponen las pilas, como dicen, pues se puede lograr. Hay varias razones para conseguir la nulidad de un matrimonio eclesiástico, en que la iglesia puede comprobar que ahí nunca hubo un sacramento, que ahí nunca hubo un matrimonio según la voluntad de Dios. Entonces lo importante no es quedarse en la comodidad y decir, bueno, pues somos parte de la iglesia, que sí lo son, frecuentamos regularmente la liturgia de la iglesia, particularmente la Santa Misa, fabuloso, escuchamos la palabra, excelente. No podemos comulgar desafortunadamente porque no estamos casados debidamente por la iglesia, pero sí queremos hacerlo y entonces comenzar ese proceso de presentar el caso ante el tribunal eclesiástico para que el tribunal eclesiástico lo examine. Recuérdate que dice el Señor Jesús en el Evangelio según San Mateo, capítulo 6, lo que Dios ha unido, que el hombre no lo separe. Lo que hay que ver si realmente ese matrimonio fue unido por Dios o no fue unido por Dios. Si no fue unido por Dios, entonces él tiene todo el derecho de casarse por primera vez, y en este caso contigo, delante de Dios en la iglesia. Así que se consigue pues... no hay causa. ¿Cuáles son las opciones? Pues las opciones son dos. Si no pueden conseguir la nulidad, dos opciones. Uno, pues mantenerse unidos pues por lo civil, con la esperanza de que algún día pueda haber algún cambio. Yo personalmente no lo haría. ¿Por qué? Porque primero tiene que ser el Señor y después tiene que ser mi persona, mis gustos y todo lo demás. Y la segunda opción es que haya una separación de cuerpos, aunque vivan bajo el mismo techo, pero una separación de cuerpos hasta que ustedes puedan rehacer su caso y buscar la nulidad que la iglesia puede otorgar. Pero yo no pensaría de una forma negativa, pensaría de una forma positiva. Es decir, tú conseguiste tu nulidad porque él no va a poder conseguir la suya. Lo importante es hacer lo que tú hiciste, que es ser un poquito proactivo y buscar las maneras de que ese caso pueda ser presentado a los tribunales eclesiásticos y que finalmente puedan obtener la nulidad del matrimonio. Así que ánimo, adelante, porque de la mano de Dios hay victoria. Tenemos en este momento un correo electrónico, una pregunta. Adelante, por favor. Hace años estuve en una relación con un hombre casado. Me sentía mal por estar en pecado y decidí dejar esa relación y pedirle perdón a Dios. Me confesé varias veces por ese mismo pecado, pues no creía que Dios me había perdonado, hasta que un día sentí su perdón y pude seguir adelante. Luego me casé muy enamorada y feliz. Tengo una niña, pero estoy por divorciarme. Infidelidad de mi esposo. Se fue de la casa. A pesar de que lo perdoné y quisimos darnos una segunda oportunidad, fue muy difícil y él tampoco puso mucho de su parte. Siguió ocultándome cosas. ¿Será que Dios me está castigando por lo que hice en mi pasado? He ofendido a Dios diciéndole que es mentiroso, porque se supone que si yo ya me confesé, Él me perdonó y olvidó mi pecado. No entiendo por qué ha permitido que me pase lo mismo que yo hice. Dios lo bendiga. Johanna, desde El Salvador. Johanna, ¿será la culpa de Dios o será tu culpa que hiciste una mala decisión? Mira, cuando uno se casa con una persona, y interesante porque lo estamos diciendo fuera de cámara, no en relación con tu problema, sino en general, te casas con todo el bagaje que esa persona trae consigo. Es decir, sus traumas, sus alegrías, sus sueños, sus dificultades, sus problemas y también su familia. Y por el amor de Dios, tenemos que tener un poquito más de cuidado cuando escogemos a una persona que va a estar con nosotros por el resto de nuestra vida. Entonces, ¿por qué acusar a Dios? ¿Por qué señalar a Dios? ¿Por qué culpar a Dios de algo que Dios no tiene nada que ver? La culpa no es de Dios, la culpa es de uno, que muchas veces tomamos las decisiones equivocadas y después, como no nos queremos echar la culpa a nosotros mismos, pero echamos la culpa a Dios. Es más fácil. La palabra de Dios en la carta del apóstol Santiago, capítulo 1, versículo 13, nos recuerda que Dios dice, en el momento de la prueba, que nadie diga que Dios me mandó la prueba o que Dios me mandó el castigo. Dios está a salvo de todo mal
y tampoco manda prueba ninguno, dice la palabra de Dios. Entonces reconoce, por amor de Dios, que la culpa no es de Dios, que has confesado, ¿verdad? Pues Dios te ha perdonado. Entonces reconoce que al fin y al cabo tú fuiste quien tomaste la decisión, no tomó Dios. Y si esa persona te salió mal, no fue la persona que tú esperabas que fuera, pues entonces tienes que tomar decisiones. Mi sugerencia para ti, antes de tomar ninguna decisión, consulta con un sacerdote que realmente en tu corazón tú sientas que tiene sabiduría de Dios. Es decir, no sabiduría intelectual, de libros, etcétera, sino que tiene sabiduría para poder discernir qué es lo que Dios quiere, cuál es su voluntad, particularmente para tu caso específico. En este caso, tu relación con tu esposa. Y deja que Él te dé algunos consejos. Y después tú en oración tomas tu decisión, pero ya no basado en tus sentimientos o emociones, porque a veces tomamos las peores decisiones cuando estamos ofuscados. Habla con alguien que te pueda ayudar y después tú, delante de Dios, pide discernimiento, sabiduría y toma tu decisión, pero ya basado en una serie de situaciones en las cuales tú puedes decir, bueno, por aquí es donde yo debo seguir para rehacer mi vida y rehacer pues mi familia también. Cuenta con nuestras oraciones. En estos momentos tenemos un correo electrónico, una pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, mi consulta es, ¿por qué los hermanos separados no respetan la figura de la Santísima Trinidad y por qué nosotros, como católicos, le damos tanta importancia, incluso cuando nos persinamos? Cristian, de Costa Rica. Cristian, Dios te bendiga. Si estás hablando de las tallas que se hacen, las imágenes que se hacen de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, pues toda talla, toda figura, toda imagen que se hace de Dios, si esa imagen, si esa figura apunta hacia Dios o representa a Dios, es saludable, es bendecida y hasta cierto punto exigida por Dios. Si nosotros vamos al libro del Éxodo, capítulo 20, versículo 25, vamos a ver cómo Dios realmente le dice a Moisés que haga 2 querubines, es decir, 2 imágenes, y ponga cada uno en cada extremo del arca de la alianza. ¿Para qué? Para que la gente sepa que ahí está Dios. Esos querubines no tienen poder ninguno, son hechuras del hombre, pero representan algo muy importante que es a Dios. Entonces, cuando nosotros tenemos una imagen que representa a Dios, esa imagen es buena, si no nos quedamos en la imagen. Porque hay gente que soba la imagen y que piensa que esa imagen tiene el poder. No, nada de eso, la iglesia no enseña eso. La iglesia enseña simplemente que esa imagen representa a Dios, a quien tenemos que adorar y solamente a Él. Pero sin embargo, si lo que estás hablando es que dudan de la Trinidad que exista, pues hay evidencias más que suficientes en la Santa Biblia para hablar de que la Trinidad es un hecho, de que hay 3 personas divinas en un solo Dios verdadero. Si vamos, por ejemplo, al Evangelio según San Mateo, capítulo 3, versículo 16. Evangelio según San Mateo, capítulo 3, versículo 16. Jesús es bautizado en el río Jordán. Y no es el bautismo cristiano, hermanas y hermanos, es el bautismo judío, el bautismo de arrepentimiento. Por eso se bautizaron los adultos y no los niños. Y Jesús no tenía nada que arrepentirse, pero va a bautizarse para dar un ejemplo, para enseñar. El maestro que realmente enseña es el maestro que está dispuesto a no solamente enseñar con sus palabras, pero más aún enseñar con su ejemplo, su testimonio de vida. Y dice la palabra de Dios, Jesús es la manifestación de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad que se encarna en el vientre de María. Entonces, de Jesús podemos hacer una imagen. Es decir, no habían fotografías, no habían cámaras en el tiempo de Jesús, pero más o menos tenemos una idea de cómo pudo haber lucido Jesús.
y por eso se pueden hacer imágenes, no dándole poder a esa imagen, pero la imagen que representa a Jesús. Pero también se representa al Espíritu Santo aquí en el Evangelio según San Mateo, capítulo 3, versículo 17. Dice que se presenta como paloma. La tercera persona de la Santísima Trinidad, el Espíritu Santo, se presenta como paloma. Por eso es que en una talla, en una imagen de la Santísima Trinidad, tienes al Hijo, que es Jesús, y tienes al Espíritu Santo en forma de paloma. Pero hay una tercera persona, que es el Padre, y el Padre es representado como un anciano. Aquí dice la palabra de Dios que los cielos se abrieron y dijo el Padre, este es mi Hijo, el amado, en Él me complazco. Ahí está la presencia de las tres divinas personas en el momento del bautismo de Jesús. Ahora, ¿por qué se representa como un anciano? Si nosotros vamos al libro de Daniel, el profeta Daniel, en el capítulo 7, versículo 9, vemos cómo Daniel tuvo una visión de Dios Padre. Y dice lo siguiente, seguía mirando, pusieron unos tronos y un anciano se sentó. Un anciano se sentó, su ropa era blanca como la nieve, los cabellos de su cabeza eran como lana blanca. Su trono era de llamas de fuego con ruedas de fuego ardiente. Entonces, a ese Dios que no lo podemos imaginar, Daniel tuvo una pequeña pincelada de lo que es Dios. Es anciano porque este es siempre y será para siempre. Anciano porque es eternamente sabio. Anciano porque es el Todopoderoso. Anciano porque está sentado en su trono, porque es Rey y Señor del universo. Y ahí está la Santísima Trinidad. Tenemos a Javier de Pensilvania, en vía telefónica. Javier, ¿me escuchas? Javier, ¿me escuchas? Se fue Javier, yo creo, no sé, ¿se habrá ido Javier? Javier, ¿me escuchas? Bueno, creo que Javier se fue. Javier, si escuchas de nuevo este mensaje, llámanos por favor cuando puedas, te agradezco mucho. Tenemos un correo electrónico, una pregunta, adelante por favor. Hola Padre Pedro, ¿acaso es pecado escuchar música rapera en inglés, específicamente gangster rap? Gracias, Patricia. Patricia, mija, yo sé que yo soy viejito, yo sé que soy prehistórico, todo lo que tú quieras, pero es decir, la música del mundo está dividida en dos partes, según mi pensar. Está la música que invita a una mejor comprensión entre la pareja, música que habla de las cosas lindas que tenemos a nuestro alrededor, música que edifica, y hay mucha música que edifica, mucha música hermosa, compuesta por diferentes autores que edifican, que dan gozo al corazón, etc. Y aún música para novios y para esposos, que son muy hermosas y tienen líricas muy bonitas y melodías muy hermosas. Pero otro tipo de música que nada que ver, es decir, no alimenta el espíritu, no da sensaciones hermosas a la voluntad, sino que todo el contrario, lo que hace es sembrar veneno en el corazón y la mente de las personas. Y este tipo de rap, de música rap, gangster rap, no ayuda en absoluto. Desafortunadamente sale de una realidad de lugares donde hay ciudades muy grandes, en las periferias de esos lugares, donde la juventud sufre mucho. Y donde una de las formas de escape de estos jóvenes es pertenecer pues a una pandilla, a una ganga, a un grupo de muchachos y muchachas desafortunadamente que se convierten en delincuentes. Entonces se habla mucho en este tipo de música de tiroteos, de drogas, de matanzas, de el imponer la voluntad de unos sobre los demás, el de pertenecer a un grupo de muchachos y de muchachas que no son los mejores en la sociedad. Entonces como que todo eso va calando en la mente y en el corazón de quien lo escucha, y consciente o inconscientemente vamos forjando nuestra moralidad
de acuerdo a lo que escuchamos y de acuerdo a lo que recibimos. Entonces yo te aconsejo que no escuches esa música, que te quieras un poquito más, que te ames un poquito más y que busques realmente no solamente música, pero que busques medios que te ayuden a ser mejor persona, que busques formas de que todo lo que escuchas, lo que ves, etcétera, te ayude no solamente a ser mejor persona en la sociedad, pero a ser mejor cristiana, especialmente en tu relación con Dios. Así que mi consejo para ti, mi hija, es descarta ese tipo de música y descártala para siempre. Que Dios te bendiga. Tenemos entonces ya lo pescamos a Javier de Pensilvania, que se nos había ido del anzuelo. Javier, ¿me escuchas? Sí, padre, le escucho. Buenas noches. Muy buenas noches, mijo. ¿Cómo estás? Todo bien. Que me alegro, bendito sea Dios. Perdona la tardanza, pero parece que se cayó la comunicación. Adelante, Javier. Mi pregunta es la siguiente, padre. Sí. En el libro del Génesis, cuando Caín mató a Abel, sí, que el Señor le dijo, le preguntó por su hermano, que le puso la marca en la frente para que nadie lo matara. ¿Había otros seres humanos, aparte de Adán y Eva, y de Caín y Abel? Lo más probable que sí. Entonces, en eso quiero que me ilumine. Esa es mi pregunta. Ok, muchísimas gracias, hijo, muchísimas gracias y gracias por tu deseo de conocer más la palabra de Dios. Acuérdense que el libro de la Biblia no es un libro histórico, es un libro sapiensal, es decir, es un libro de sabiduría y sobre todo es un libro de enseñanza. Por lo tanto, es un libro didáctico. En ese libro lo que está tratando de hacer el escritor sagrado, o mejor dicho, los escritores sagrados, son tres cosas. Y una de ellas es dejar bien claro que el único que crea es Dios. El único que crea es Dios. Y para darnos a entender que Dios es el único que crea, habla de la creación, primero que todo, de todo lo que existe, y finalmente la cúspide de su creación, que es el ser humano. Crea al hombre, y lo crea, dice la palabra de Dios, a imagen y semejanza suya. Es decir, el ser humano tiene cualidades divinas, y entre ellas, la más importante, que es la capacidad de amar que tiene el ser humano. Porque al fin y al cabo, Dios es amor. Como dice bien el apóstol Juan, primera de Juan, capítulo 4, versículo 16, 17, Dios es amor, y el que conoce el amor conoce a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Entonces, eso es lo básico que enseña el libro de Génesis. El libro de Génesis no está interesado en dar unos resúmenes científicos o históricos sobre la creación del hombre, cómo fue que todo sucedió. Por eso la Iglesia Católica está abierta a dos posibilidades. Una de las posibilidades es que Dios crea un hombre y una mujer, y de ahí sale toda la raza humana, ¿verdad? O Dios crea a un grupo de hombres y mujeres, y de ahí sale toda la raza humana. En la creación del hombre y la mujer, la Iglesia acepta dos posibilidades. Una, que Dios crea hombre y mujer, así como somos nosotros hoy día, o a través de un proceso evolutivo, Dios va creando diferentes especies hasta que por fin crea una que le da el soplo divino, el Rúa, es decir, el alma inmortal. Y ese Rúa o soplo divino o alma inmortal es el ser humano creado a imagen y semejanza de Dios. Por eso, en la Santa Biblia, cuando Caín sale de la presencia de Dios con la marca, que bien tú dijiste, pues se va a otro lugar y ahí encuentra a su futura esposa y ahí hace su familia. Quiere decir entonces que habían otros seres humanos, además de los hijos de Adán y de Eva. Ojalá que esto te haya ayudado a entender un poquito mejor la palabra de Dios. El número telefónico para que nos llamen, 205-271-2924. 205-271-2924. Vamos a una pequeña pausa, regresamos en cuestión de momentos. Así que, hermanas y hermanos, por favor no se vayan, quédense con nosotros.
sea Jesucristo, bendito sea el Señor Jesús, hermanos y hermanos. Bienvenidos a este segmento de su programa Conozca Primero su Fe Católica, y es el programa de ustedes. Soy el Padre Pedro Núñez. En estos momentos tenemos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, Dios lo bendiga. Saludos desde Venezuela. ¿Las cartas del apóstol Pablo son 13 o 14? Leí que la carta a los hebreos no es suya. Saludos, Rodrigo. Rodrigo, el Señor te bendice. No son ni 13 ni 14, son 12. Y la carta a los hebreos definitivamente no es de San Pablo. Por un tiempo se pensó que tal vez podía ser, pero su estilo literario no concuerda con el estilo literario de San Pablo y por lo tanto se ha descartado esa posibilidad. Pero vamos a ver cuántas cartas realmente hay. Primero, la carta de San Pablo a los romanos. Después, la primera y segunda carta de San Pablo a los corintios. Después de eso, la carta a los gálatas. Ya tenemos 4, ¿verdad? Después de eso, tenemos la carta a los efesios, 5. Después de eso, tenemos la carta a los filipenses, 6. Después tenemos la carta a los colosenses, 7. Después tenemos la carta a los tesalonicenses, 8 y 9, son 2 cartas. Después tenemos las cartas pastorales, la primera de Timoteo, 10, la segunda de Timoteo, 11. Y después la carta de Tito, 12. Así que son 12 cartas. No son ni 13, ni son 14, son solamente 12. Y solamente un montón de cartas es quien más cartas tiene en el Nuevo Testamento. Así que bendito sea Dios. Pues eso es. Creo que tenemos una llamada, me parece, no, tenemos un correo electrónico. Así que adelante con la pregunta, por favor. Padre Pedro, ¿cómo es que Dios existe? ¿De dónde viene Dios? Sé que pensar así no es bueno, por lo tanto oro, pues siento que es difícil que Él me escuche en ciertas cosas que le he pedido y orado. Pero luego, milagrosamente en misa, con las lecturas, sabe responder a mis tristezas o dudas. Quiero saber si es posible que a veces nos falle la fe y nos cuestionemos su existencia. Abrazos, Anónima. Anónima, Dios te bendice. Como que son varias preguntas en una, ¿no? Pero primero que todo, el que falla la fe es muy normal. A todos nos falla la fe en un momento u otro, es decir, todos experimentamos momentos de duda. Pero tenemos 2 opciones cuando tenemos esos momentos de dudas. O decir, yo reafirmo mi fe en el Señor, aunque no sienta nada, aunque no experimente nada, aunque nada esté pasando en mi vida, aunque le pida y nada suceda. O decir, bueno, pues no creo. Y ¿sabes una cosa? Que cuando decimos no creo, en el centro de nuestro corazón, lo que tenemos es un deseo de violencia contra Dios, un sentimiento de desprecio en contra de Dios, y eso es lo peor que puede pasar. ¿Por qué? Porque cuando nosotros comenzamos a pelear con Dios, siempre, siempre, siempre vamos a perder. Porque el que pierde es uno, no es Dios. A Dios no lo podemos ofender con nuestras pequeñeces o en fin, ¿verdad? Entonces, mucho cuidado con eso. Dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 11, versículo 1, que la fe es la certeza de lo que no vemos. La certeza de lo que no vemos es la seguridad de lo que esperamos. Entonces, la fe no es cuestión de sentir bonito, de ver cosas hermosas, de tener experiencias del cielo. No, la fe es cuando tu corazón está árido, seco, vacío y no sientes a Dios por ninguna parte. Porque si lo sientes, ya no es fe. Es una experiencia bonita de Dios, pero no es fe. La fe es la certeza de lo que no vemos, la seguridad de lo que esperamos. ¿Y de dónde sale Dios? Pues de ninguna parte. Dios es. Dios ha sido y Dios será. Porque si Dios sale de alguien o de algo, ese alguien sería Dios. Dios es el primer motor que impulsa a todo lo demás a moverse. Dios es el creador que crea lo demás sin Él ser jamás creado. Porque si hubiera alguien que creó a Dios, o si hubiera alguien que motivó a Dios para que hiciera todo lo que hace, entonces Dios no es Dios. Dios es un semidios, o Dios es cualquier otra cosa, pero Dios no es Dios. Cuando hablamos de Dios, estamos hablando de ese que ha creado sin Él ser creado, que mueve todo sin Él ser movido, que pone todo en orden sin Él ser ordenado, porque Él es el eterno perfecto, el eterno bueno, el eterno santo.
el eterno Dios. Así que, qué hermoso. Un día lo vamos a ver. ¿Te imaginas? Qué maravilloso poder contemplar esa maravilla que es desde siempre y para siempre y sumergirnos en el mar de su eterna misericordia. Vale la pena ser buenos, vale la pena. Tenemos a Fermín de Quintana Roo, México. Fermín, ¿me escuchas? Sí. El Señor te bendice, Fermín. Bienvenido. Adelante, por favor. Padre, yo quería saber qué relación tiene Enoc y Elías y Juan Bautista, porque Juan Bautista supuestamente encarnó en Elías. No, si dices eso está creyendo en la encarnación, o la reencarnación, perdón. Es decir, mira, Enoc o Enos aparece en el libro de Génesis, en el capítulo 4, ¿sí? Y es descendiente de Adán y Eva, descendiente de Set, uno de los hijos de Adán y Eva. Dice, a Set también le nació un hijo y le puso el nombre de Enos o Enoc, y fue el primero que invocó el nombre de Yahvé, es decir, el nombre de Dios. Así que fue el primero que Dios le dio esa capacidad para reconocer al Supremo, al único verdadero Dios, como Dios. Y la palabra Yahvé, como vemos, por ejemplo, después en el libro del Éxodo, en el capítulo 3, en la experiencia de la zarza ardiendo, quiere decir Yahvé, yo soy el que soy. Es decir, yo soy desde siempre y yo seré para siempre. No ha existido nadie antes de mí y después de mí no hay nadie igual o superior a mí. Cuando hablamos entonces de Elías, estamos hablando tal vez del más grande e importante de los profetas del Antiguo Testamento. Entonces, Enoc como que nos presenta al único verdadero Dios. Elías nos presenta no solamente al único verdadero Dios, pero habla en nombre de Dios. Y habla con una fe tan grande que es capaz de vencer a 450 profetas del falso dios Baal, que era el dios más importante de Mesopotamia, que era un dios falso, y que la reina Jezabel había traído a Israel cuando se casó con el rey. Y entonces Elías pues tiene una fe tremendísima y tiene un poder de palabra maravilloso. Y de nuevo es el profeta por excelencia del Antiguo Testamento. Y Juan Bautista es como que el eslabón. Había pasado como 400 años en que no había habido un profeta en Israel. El profeta es uno que habla en nombre de Dios, tanto para anunciar la buena nueva de las maravillas de Dios que hace en nosotros porque nos ama, o también para denunciar el pecado del pueblo para que se corrija y camine en el camino del Señor. Juan Bautista se convierte como que en el eslabón entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y muchas personas que creían que era la reencarnación del profeta Elías. Y esto pues no es cierto, porque es decir, fue una persona que al igual que Elías vivió para Dios, para servir a Dios y para comunicar el mensaje de Dios. Entonces, cuando alguien te dice a ti, eres igualito a fulano de tal, eres igualito a tu papá, eres igualita a tu mamá, no está diciendo que ahí está tu mamá o está tu papá, pero que ni que es una reencarnación de tu papá o tu mamá, pero de que en alguna forma tú tienes el estilo de esa persona, tienes la dignidad de esa persona, tienes la coherencia de esa persona. Entonces, desde ese punto de vista, Juan Bautista es como que la extensión, si se quiere decir que sería una mejor palabra, la extensión del mismo Elías. Creo que ojalá que esto te pueda ayudar. Tenemos en estos momentos un correo electrónico. Una pregunta, adelante por favor. Bendiciones, Padre Pedro. Soy Humberto de El Paso, Texas. Mi hija va a bautizar a su niña, pero no está casada. ¿Puede el papá prepararse para el bautizo de su niña, o sea, los dos juntos? La respuesta es sencilla. Si ellos dos, papá y mamá, están dispuestos a hacer sus vidas de acuerdo a la voluntad de Dios, yo diría, bautícenlos. Es decir, la niña tiene todo el derecho a ser bautizada, pero aunque recibe la gracia santificante en el sacramento del bautismo, si papá y mamá no enseñan a la criatura el camino de Dios, va a haber deficiencia en su relación con Dios.
Entonces, mi sugerencia es que al menos papá y mamá accedan a prepararse para casarse por la iglesia, y no solamente eso, sino que a convertirse en católicos prácticos, para que ellos puedan enseñarle a la criatura el mejor camino que podemos caminar en esta vida, que es el camino de Jesús. Acuérdense lo que dice la palabra de Dios en Proverbios capítulo 22, versículo 6, enséñale a tu hijo o a tu hija el camino que debe seguir, y cuando sea viejo no se apartará de él. Yo creo que esto pues te puede ayudar en el discernimiento de la preparación para el bautismo de la criatura. Que Dios les bendiga. Sí. Quiero decirles, hermanas y hermanos, que con el favor de Dios estaré el próximo sábado 3 de noviembre en Jacksonville, Florida, en una celebración que va a estar para chuparse los dedos, que pues patrocina EWTN. El lugar es el Prime Osborne Convention Center. Así que ustedes que viven en esa área, pues me imagino será fácil para llegar allá. Y si no, pues pueden comunicarse con WTN. La entrada es completamente gratis. Estaré predicando junto con Monseñor Willy Peña y también con Alejandro Bermúdez y otras personas. Además de las charlas, pues habrá la hora santa y el rezo del Santo Rosario y mucho más. Así que para mayor información, por favor, comuníquense con ewtn.com/español, ewtn.com/español. También quiero recordarles que el 17 de noviembre, con el favor de Dios, voy a estar en Mazatlán, Sinaloa, México, sábado 17, en el estadio del colegio ICO, Instituto Cultural de Occidente, de 5 a 7:30 de la noche. Habrá charlas y también hora santa y alabanza. Para más información, por favor, comuníquense con Francisco Vega. Al teléfono en México es el 011-52-166-91-577-597. O su correo electrónico, que es, se lo voy a deletrear, lexbcorta@hotmail.com. También quiero invitarles para que nos escriban con sus preguntas. Lo hacen yendo a nuestro correo electrónico padrepedro@ewtn.com, padrepedro@ewtn.com. Les invitamos para que sigan orando por este ministerio, y cuando puedan, pues por favor envíen sus donativos para que este ministerio, que es tan importante pero tan costoso, pueda seguir llevando al mundo la palabra de Dios. Y para más información sobre el ministerio de este servidor, vaya a mensaje1.com o a facebook.com/P. Pedro Núñez. Que el Señor os bendiga abundancia y por siempre, os colme de su santa paz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos y hermanos, vayan con Dios. Dios siempre irá con ustedes. Que pasen un día muy feliz y hasta el próximo miércoles. Dios mediante.